Por lo visto, sin continuas crisis políticas, Honduras no sería Honduras. Después de casi 12 años de profunda inestabilidad, con golpes de Estado, manifestaciones masivas, represión, elecciones con misteriosos parones de un mes en el conteo y presidentes con familiares directos presos por narcotráfico, la llegada de Xiomara Castro a la presidencia tras una amplia victoria electoral parecía traer algo de calma a la realidad política hondureña. Sin embargo, la flamante presidenta electa todavía no asumió su cargo y el país ya cuenta con 2 presidentes del Congreso que consideran ilegítimo al otro y un partido de gobierno prácticamente dividido en 2. En este video les contamos todo sobre esta crisis que podría ser mucho más que simplemente otra crisis en el convulso paisaje político hondureño. Ahí les va. ¿Quién iba a decirle a Juan Guaidó que cuando se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019 estaba dando un ejemplo a toda Latinoamérica? No un buen ejemplo precisamente, pero ejemplo al fin y al cabo. Porque después del arrebato autojuramentador del diputado venezolano vinieron otros impulsos similares, como el de Yanine Áñez en Bolivia. Pero el caso hondureño añade un giro especialmente novedoso a esa especie de moda de clonar cargos, porque, mucha atención, en este caso el desdoblamiento institucional no se produce por el enfrentamiento entre partidarios de diferentes opciones políticas, sino en el seno del mismo gobierno, lo que podríamos llamar una especie de autoproclamación en versión 2.0. Atentos, que vamos a intentar explicarles lo sucedido como más les gusta, clarito y ligero. Como bien saben, en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2021 se impuso Xiomara Castro al frente de una coalición formada por los partidos Libertad y Refundación, Libre, y Salvador de Honduras, PSH. Entre ambos sumaron 60 parlamentarios, un número insuficiente para controlar el Congreso, que tiene 128 asientos. La necesidad de pactos con otras formaciones era inevitable y auguraba un gobierno lleno de obstáculos y desafíos, tal como vaticinamos en un video dedicado a los resultados de aquellos comicios. Y aunque siempre es tentador presumir del don de la clarividencia, en este caso tenemos que ser humildes y admitir que nos quedamos cortos. Porque no imaginábamos que los obstáculos y desafíos empezarían ni tan pronto ni con tanta intensidad. Todo comenzó en la primera sesión del nuevo Congreso, en la que se instalaría la nueva legislatura para el periodo 2022-2026. Producto del pacto de la alianza entre los partidos Libre y PSH, el partido del candidato presidencial Salvador Nasralla apoyaría la candidatura de Xiomara Castro, con él como su vicepresidente, y además el acuerdo señalaba que el primer presidente del nuevo Congreso también surgiría de su partido. Sin embargo, un grupo de diputados de Libre se mostró en contra, aduciendo que ese cargo debía otorgarse a uno de sus miembros como partido más votado en las elecciones, y postuló a Jorge Calix, un candidato distinto al acordado en el pacto electoral con el PSH. Aunque la votación debía ser ratificada 2 días después, la sesión en el Congreso fue tan tensa que terminó a golpes. Un espectáculo no muchas veces visto en el legislativo hondureño, ni siquiera en la convulsa década que siguió al golpe de Estado de 2009. Xiomara Castro acusó a los 20 parlamentarios díscolos de haber traicionado a su gobierno y el Partido Libre anunció su inmediata expulsión de sus filas. Mientras tanto, los congresistas alzados insistían en que no habían traicionado a nada ni nadie y que seguían apoyando a la presidenta electa. Con el paso de las horas, 2 de ellos se retractaron y anunciaron que apoyarían a Luis Redondo, el congresista del PSH surgido del acuerdo electoral con Libre. Sin embargo, la brecha, lejos de cerrarse, siguió abriéndose. El día que debía ratificarse la elección de la nueva Junta del Congreso, seguidores de Xiomara Castro ingresaron al recinto como muestra de apoyo a su decisión de cumplir el pacto electoral establecido entre Libre y PSH. Allí, entre parlamentarios y partidarios de la presidenta electa, se realizó una votación a mano alzada, donde resultó electo Luis Redondo, el candidato apoyado por la inminente mandataria. Prácticamente al mismo tiempo, Jorge Calix, el diputado disidente de Libre, que buscaba obtener la presidencia del órgano, juramentaba su cargo en una sesión alterna, fuera del Congreso, realizada en un club social. Luis Redondo dice que obtuvo más de 90 votos, Calix casi 80, en un Congreso de 128 asientos, por lo que estaríamos no solamente ante un enigma institucional y político, sino también hasta matemático. La fecha en la que se precipitaron estos acontecimientos, 23 de enero. No les dice nada. Seguro que a los venezolanos con buena memoria y a los no venezolanos con memoria más que buena, sí, porque se trata de la misma fecha en la que Juan Guaidó
Guaidó se subió a una tarima en una plaza y se autoproclamó presidente de Venezuela. Mi recomendación, casi que a modo de moraleja: no programar asunciones de cargos los 23 de enero, por si acaso. Lo cierto es que hoy Honduras vive una crisis institucional cuyas causas y consecuencias ofrecen varias lecturas. El grupo de parlamentarios díscolos argumenta que tomó esta medida contraria al pacto electoral porque los votos de Libre y PSH sumados no eran suficientes para elegir ese cargo y era necesario buscar alianzas con otras formaciones. Lo que es cierto, sin embargo, no deja de llamar la atención que el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, al que esos mismos diputados acusaron de dictador y narco durante toda su legislatura, apoyara la candidatura de Jorge Cálix con tanta efusividad, aportando todos y cada uno de los votos de su bancada en el Congreso. Además, aunque inicialmente negaron estar enfrentados con Xiomara Castro, el partido que los echó, con el transcurso de los días y el cada vez más agrio tono entre excompañeros de formación, algunos de los expulsados de Libre denunciaron amenazas y señalaron que si les sucedía algo, el responsable sería el expresidente Manuel Zelaya, líder de Libre y esposo de la presidenta electa, para más señas. Del lado de Xiomara Castro, aunque logre hacer que se respete el cargo pactado con Salvador Nasralla y Luis Redondo se afiance como presidente del Congreso cuando se apacigüe esta crisis, la realidad es que en un par de días asumirá su cargo con un plus de debilidad con el que no contaba. Si ya su gobierno no tenía suficientes curules para legislar con manos libres en el Congreso, ahora pierde otros 18 que como independientes podrán o no apoyarla en sus medidas y proyectos, pero no serán votos teóricamente garantizados como cuando formaban parte de Libre. Aunque bueno, de todas formas, a las primeras de cambio ya vimos lo garantizados que estaban esos apoyos partidistas. Esta situación imprevista podría llevarla a tener que encabezar un gobierno fundamentalmente pactista, en los que no se logran importantes transformaciones por esa necesidad de negociar múltiples apoyos continuamente, o por el contrario, jugarse todas las cartas y avanzar hacia una transformación mayor, intentando llevar adelante un proceso constituyente. La opción de un gobierno del tipo entren que caben todos, o sin eufemismos de un ejecutivo con las manos atadas, podría provocar decepción entre buena parte de sus bases y seguidores que apostaron por ella para que impulsara los cambios que anhelan la mayoría de los hondureños y no para cambiar todo sin que cambie nada. Y la vía constituyente podría ser enfrentada por sus adversarios políticos, empresariales y mediáticos con una agresividad que en Honduras conocen bien, porque fue el detonante de la asonada militar de hace década y pico, y hacerlo con una clara minoría parlamentaria. Así que a juzgar por cómo empezó el año, sea cual sea el escenario que le espera al país en los próximos meses, promete ser bastante agitado. Y la gran pregunta que queda por responder es si pronto o cuándo Honduras y continuas crisis políticas dejarán de parecer conceptos inseparables.